Dios les bendiga, amados hermanos. Esperamos que estén bien en el nombre de Jesús. Vamos a empezar nuestra enseñanza de este día. Estamos muy contentos y agradecidos por sus vidas. Damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en cada uno de ustedes y esperamos que nos podamos gozar juntos en este día. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote bastante, mi Señor, por todo lo que has hecho hasta este momento, por cada uno de nosotros, Señor, contando aún con cada uno de los oyentes, Señor. Gracias por la bendición de tener vida, Señor, y por la bendición de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, bendice cada vida, cada corazón. Señor, abre nuestro corazón, abre nuestra mente para que podamos entender y comprender al lugar donde tú nos llevas, Señor, para entender tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchísimas gracias, Señor, por esta bendición. Amén. Pues seguimos en el mismo tema, amados hermanos. Esperamos que se esté gozando cada vez que escuche alguna de las enseñanzas. Estamos entendiendo la vida cristiana en el punto de permaneciendo en Cristo, pero ahorita estamos en este punto que estamos hablando, permaneciendo en su templo. Y la semana pasada mirábamos que el punto número 1, Jesús, o el inciso A, Jesús fue un templo de Dios en la tierra y también lo es cada creyente. Y esta semana a nosotros nos toca mirar, mis hermanos, Dios habita en cada creyente como su templo. Cada creyente como sacerdote puede entrar en su presencia. Para nosotros poder entender esto, tenemos que entender, dice, Dios habita en cada creyente como su templo. Para nosotros entender esto, cada creyente como sacerdote puede entrar en su presencia. Entender, mis hermanos, cómo se movía Dios en el Antiguo Testamento, para poder comprender qué vamos a hablar. En el Antiguo Testamento no toda la gente podía estar orándole a Dios, sino era a través de un sacerdote. El sacerdote habla de varios que utilizaba el Señor, varios de ellos habla de los levitas, habla de los sacerdotes, del sumo sacerdote, habla, mis hermanos, de todo esto y nos dice cómo hacían los sacrificios, cómo hacían la expiación, cómo hacían, qué tipos de sacrificios había, qué tipos de ofrendas había. Era para agradar a Dios, ya sea por pidiendo perdón porque se había fallado, hermano, agradeciendo por lo que Dios había dado. Dependía qué era lo que usted iba a hacer. Entonces, era a tener que usted ir y que fuera el sacerdote que hiciera esto por nosotros. Pero en este tiempo, cuando Jesucristo viene y muere en la cruz del Calvario, en este tiempo es diferente porque Él es el sumo sacerdote. Él vino a pagar un sacrificio que fue la muerte y muerte de cruz para que nosotros pudiésemos tener entrada directa al cielo a través de Jesucristo. Es el sumo sacerdote, no más se hace de esta manera, así lo dice la Biblia. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que entender y tener claro, como hablamos la semana pasada, es que nosotros somos el templo o el lugar donde Dios habita. Por eso nos manda y nos dice que no debemos de vivir bajo los deseos de la carne, que no debemos de hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque para que Dios habite tiene que ser algo santo, que se guarde para Dios. Pero la bendición de nosotros entender esto, ahora cada uno de los creyentes somos sacerdotes. Podemos entrar cuantas veces queramos nosotros directamente con Dios a través de Jesucristo, por supuesto, porque es lo que dice la Biblia, porque ahora Jesucristo está a la derecha del Padre, eso dice la palabra, sentado ahí, y Él intercede como sumo sacerdote. Cada que entramos y le pedimos a la hora que sea, cuantas veces queramos platicar con Él, nosotros nos podemos acercar como sumo sacerdote, como sacerdotes, mis hermanos. Podemos entrar en su presencia y esto es algo hermoso. Mire, vamos a ver un poquito de lo que habla la Biblia de cómo se movía antes, ¿verdad? Dice Éxodo 30, del versículo 6 al 8 nos dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo.
el lugar donde se podía encontrar, mis hermanos. Dice, y Aarón quemara incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a través de Jesucristo para orar, mis hermanos, esto es lo que estamos haciendo. Que hablando de Aarón, era el sacerdote, mis hermanos, era el que hacía todo esto de parte de Dios. Fue escogido por Dios, enviado por Dios a hacer a tomar este lugar. Era un lugar que se le había dado a él y tenía que venir la gente y él tenía la orden, mis hermanos. Dice lo que hiciera, donde pusiera cerca del arca el testimonio, y luego hablaba sobre el testimonio, dice, donde me encontraré contigo. Entonces nosotros tenemos que entender, ahí el lugar. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos un lugar específico donde nos hincamos para orar a Dios. Y ese lugar, hermano, desde el momento que lo utilizamos, ahí ese lugar se constituye el lugar del templo donde usted tiene los encuentros con su Dios Todopoderoso. Yo siempre digo, la iglesia, nosotros debemos de asistir al lugar donde adoramos a Dios todos juntos, porque Dios se mueve de una manera diferente a cuando nosotros tenemos que todos los días tener un altar, mis hermanos, de oración, de adoración, de agradecimiento delante de la presencia de Dios. Y ese es el lugar que habla la Biblia, donde nos dice el lugar secreto, el lugar privado, que nada más usted y Dios está, o yo y Dios, nadie más. Un lugar privado, un lugar, mis hermanos, íntimo, un lugar donde nos comunicamos, platicamos, tenemos comunión con Dios. Entonces, es lo que él se refiere, dice, Dios habita en cada creyente como templo, pero cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nosotros somos sacerdotes. Dice que el Señor que nos hizo, nos ha hecho real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces nosotros tenemos que entender, cada uno de nosotros somos sacerdotes, podemos acercarnos a Dios, podemos orar a Dios. Ya cuando hablamos de cómo trabaja Dios en una congregación, hermanos, existe un pastor, existe liderazgo, existe todo esto, pero cada uno personalmente tenemos que tener un altar donde la presencia de Dios se mueva, en ese templo que somos nosotros, los templos del Espíritu de Dios. Amén. Miren lo que dice Mateo 27, el 50 al 51, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Estamos diciendo que Jesucristo, su cuerpo que vino a usar en esta tierra, se convirtió en el templo de Dios, mis hermanos, el templo donde Dios hablaba con él, donde tenía comunión con él, el cuerpo que era el templo que usaba Dios, mis hermanos, para hacer todo lo que hizo a través de Jesucristo. Dice, y se cumplió, mis hermanos, que cuando él muere, es muy hermoso lo que habla la palabra. Cuando él muere, mis hermanos, la Biblia dice, nosotros es muy dado que alguien pueda hacer, porque esto es lo grande, que pueda hacer que una cortina, vamos a decir, para que me entienda, que era un velo que cubría el lugar santísimo, en vez de rasgarse así, se rasgó de una manera así, mis hermanos. Y estas son cosas que son muy imposibles, porque usted pueden decir, bueno, lo hizo el ser humano. No, de esta manera es algo que no es muy dado que se dé. Entonces, mis hermanos, el Señor dice, el templo, cuando se cumplió el propósito maravilloso de Dios con su Hijo amado, dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él creyere, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando él muere, hermano, se muestra lo que Dios quiso hacer. Usted sabe que él murió, y nosotros es la alegría que nosotros tenemos. Él no murió nada más y ahí quedó, no, murió, y dice la Biblia que resucitó al tercer día, y era del templo que estaba hablando, el cuerpo que él tenía, mis hermanos, que fue usado como un templo de Dios. Entonces, Efesios, el capítulo 2,
Versículo 18 al 22, mira lo que nos dice. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra desde el ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada uno de nosotros somos morada de Dios, dice, en el Espíritu, por medio de él. ¿Por medio de qué? De Jesucristo, mis hermanos, cuando muere en la cruz del Calvario, cuando viene y se cumple el propósito que Dios tenía con él, que él le dice aún a su padre, si es posible pasa esta copa, porque iba a ser algo amargo lo que iba a estar sufriendo colgado en un madero, mis hermanos, por medio de él. Ya no somos, dice, ni extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos el templo del Espíritu Santo, y eso es algo que tenemos que agradecer a Dios. Es algo maravilloso lo que Dios hace en nuestras vidas, mis hermanos. Es especial lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él sabe que está trabajando, Él sabe lo que va a terminar aún en nosotros. Entonces, por eso cuando nos reunimos, hermano, podemos tener algo en común. A lo mejor no pensamos igual, a lo mejor no deseamos lo mismo, pero cuando el Espíritu Santo está, nos viene y nos pone en un mismo sentir, en un mismo pensar, y entonces estamos un mismo Dios, un mismo Espíritu y todo un mismo Señor. Todo nos une, no porque aunque pensemos diferentes, no, es Él quien nos mueve, porque somos el templo de Dios, mis hermanos, y esto es algo maravilloso. Entonces dice Hebreos, el capítulo 9, versículo 1 al 7, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto, lo que se hablaba antes, dice. El 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, dice, candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Era como estaba hecho un tabernáculo, mis hermanos, un templo. El 4 dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Está hablando el escritor de Hebreos, y dice, y el 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. El 7, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Mire lo que habla la Biblia. Se hacía una vez al año. Era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no más veces, más que una vez al año. ¿Por qué no darle gracias a Dios que ahora que somos el templo del Espíritu Santo, usted y yo a través de Jesucristo, mis hermanos, que es lo que Él mira, esa sangre derramada sobre nosotros, ese sacrificio perfecto sobre nosotros, cubriéndonos para que cuando llegamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, me acerco delante de tu presencia, usted y yo nos podemos como templo del Espíritu Santo acercar, hermano, cada vez que queramos. Si usted tiene la necesidad de hablar con Él, si usted quiere agradecerle, si usted quiere aún pedirle, si usted quiere, mis hermanos, cada vez que queramos, mis hermanos, nosotros podemos acercarnos. Es una bendición, no hay que esperar el año como esperaba el pueblo de Israel para que el sumo sacerdote entrara y a mis hermanos ministrara como Dios le había pedido, tanto para el pecado, para agradecimiento, para lo que fuera.
Todo eso, mi hermano, se hacía una vez por año. Y si usted se pone a ver todo lo que tenía cada parte, y todo esto tiene significado en nuestra vida, todo esto, mis hermanos, pero es maravilloso lo que Dios ha hecho en nosotros. Miren lo que sigue diciendo Hebreos, el capítulo 10, versículo 19 al 22. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no porque nosotros somos buenos, no, por la sangre de Jesucristo, por alguien más, no, por la sangre de Jesucristo, hace claro, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí está diciendo, hermano, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo a través de Jesucristo, por esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, y aprovechemos ese camino nuevo, vivo, dice la palabra, que Él nos abrió, mis hermanos. Que Él nos abrió, y ahora dice, acerquémonos con un corazón sincero, aprovechemos el tiempo, en pocas palabras. Dice, en plena certidumbre de fe, que usted cuando va, mi hermano, sabe que Él lo va a escuchar, sabe que Él va a hacer, mis hermanos, así hablemos, lo que digamos, el Señor va a hacer. Pero nos dice, acuérdate también que nos purifiquemos los corazones de la mala conciencia. Hay forma de acercarnos a Dios, hermano, no cuando estamos en pecado y haciendo cosas que no debemos. Que lavemos nuestro cuerpo con agua pura. Está diciendo, mis hermanos, el Espíritu Santo viene y nos limpia como agua. Nos purifica, nos santifica y nos ayuda para podernos acercar delante de su presencia. Aprovechemos. Pero busque la manera, mi hermano, cómo acercarse. ¿Cómo nos podemos acercar delante de su presencia? De una manera, mis hermanos, con corazón arrepentido, con un corazón agradecido, con un corazón, mi hermano, que sabe que si no fuera por ese sacrificio de Jesucristo, nosotros no tendríamos entrada al lugar santo, ni santísimo, ni tan siquiera, hermano, a los atrios. O a lo mejor ahí nos quedaríamos con el puro cuerpo. Miren lo que dice Primera de Pedro 2, el capítulo, 2, del versículo 5 al 9, nos dice de esta manera. Vosotros también, como piedras vivas, fíjese cómo nos habla, piedras vivas, sacerdotes, que podemos entrar cada vez que queramos a adorarle, a decirle que lo amamos, a agradecerle, a pedirle todo lo que podamos hacer. Dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ser edificados como casa espiritual. Hermano, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entender que somos el Espíritu Santo. Mire, ¿cuál es el problema a veces? Nosotros estamos en la iglesia, nos portamos como todos unos cristianos, ya de veras. ¿Pero qué cuando salimos de ahí? Dice el apóstol, mis hermanos, Pedro, dice, ser edificados como casa espiritual. Cuando nosotros entendemos que somos el templo del Espíritu Santo, claro que estamos nosotros tratando de vivir como una persona espiritual, ya no una persona que lo dominaba la lengua, la mente, los malos pensamientos. No, ahora tratando de pensar en todo el día, mis hermanos, para agradar a Dios. Y yo le digo, ¿qué es lo que pasa cuando Jesucristo viene a nuestras vidas? Nos hace ser una misma persona en nuestra casa, en el trabajo y en la iglesia. No andamos de hipócritas. Como un sacerdocio santo, ¿por qué no guardar nuestra boca? ¿Por qué no guardar nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, hermano? Todo para Dios. Donde quiera que estemos, mis hermanos, nosotros somos sacerdotes santos. Porque ahora Él habita en nosotros, porque ahora Él quiere que seamos diferentes. Entonces dice que seamos edificados como casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, dice, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A veces vivimos como queremos.
le gritamos a la gente, maltratamos a la gente, decimos palabras que no debiéramos, andamos oyendo música que no alimenta para nada el espíritu, andamos oyendo cosas o haciendo cosas que a Él no le agradan, mi hermano, y luego todavía queremos ir a orar y levantando hasta mano santa. Todo esto, mis hermanos, tenemos que entender, sacrificios espirituales aceptables a Dios. No todo lo que decimos, mis hermanos, nosotros que es bueno para Dios. Todo nos es lícito, usted puede hacer lo que quiera, pero cuando usted hace lo que a Dios no le agrada, de eso que usted puede hacer, usted ya se apartó de Dios, ya usted está en tinieblas, ya usted no es luz. Y la Biblia nos habla, mis hermanos, y nos dice que no contristemos al Espíritu Santo, el apóstol Pablo, y también es algo que yo hablo bastante, y también dice el apóstol Pablo que no apaguemos al Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo habla de apagarlo, es que hacemos cosas que no debemos. Si vamos a la iglesia, si oramos, si leemos la Biblia, o no lo hacen, ¿verdad? Porque a veces muchos no lo hacen, pero eso no es lo que dice que somos templo del Espíritu Santo. Mientras eso inmundo, esa basura, mis hermanos, anda en nosotros, como cuando el Espíritu ya no se derrama, o la llave, hermano, la abrimos y ahí se queda estancada la basura, va flotando arriba, no se queda abajo. Aunque tenga un poquito así que lo había llenado el Espíritu, lo que es la impureza está encima. Es lo que está al frente de nosotros. Y esas son cosas que tenemos que entender. Versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros verdaderamente entendemos lo que es permanecer en su templo, mis hermanos, en lo que Él habla, en lo que Él dice, nosotros no tenemos oscuridad, nosotros somos sal de la tierra, somos luz, mis hermanos, donde quiera que nos pongan. Pero porque a veces nos escondemos. Estas son cosas muy tremendas. Dios habita, mis hermanos, en cada uno de nosotros. Él nos ve como su templo, Él ve como una casa donde Él va a descender, donde como sacerdote, cada usted que usted ha recibido al Señor Jesucristo como Señor, usted, cuando usted quiera entrar, usted va a entrar a orar, a pedirle, mi hermano, a suplicarle, a bendecirlo, a agradecerle cada vez, porque es un sacerdote. Usted como creyente, usted como cristiano es un sacerdote que puede entrar, mis hermanos. Ya no es cada año cuando se hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, cada año para pedir por los pecados del pueblo. No, ahora es cada día que nosotros queramos. Pero a menos que nosotros, mis hermanos, no entendamos que Él habita y nosotros vivimos como nosotros queremos, nosotros vamos a perder mucho, mis hermanos. Vamos a poder perder hasta la salvación. Usted lo crea, no lo crea, así sucede. Cuando el apóstol habla que no entristezcamos al Espíritu Santo, cuando el apóstol Pablo habla, mis hermanos, y dice que no lo apaguemos, y cuando el apóstol Pablo dice que tenemos que vivir espíritu, alma y cuerpo de acuerdo a la voluntad de Dios, usted, si no lo hace así, usted, mis hermanos, nada más están siendo religiosos. Usted no está guardando, usted no está permaneciendo en su templo, usted no está permaneciendo en el lugar donde Dios lo ha puesto. Ahora está como sacerdote para que usted ministre, mis hermanos, todo lo que Dios le ha dado. Qué hermosa es la palabra de Dios, mi hermano, si la entendemos. Qué hermoso es entender lo que tenemos que comprender, guardar, mis hermanos, para que de ninguna manera el diablo nos robe esto. Hay mucha gente diciendo por ahí que la salvación no se pierde. Yo puedo entender espiritualmente, yo podría entender a todos aquellos que verdaderamente han hecho un trato serio con Dios y todo esto, mis hermanos, vamos a tener que guardar. Muchos dicen que no se pierde y viven como quieren. Pues créame, mi hermano, que esto también es peligroso, es peligroso. ¿Por qué razón? Porque si no cuidamos, dice que cuidemos con temor y temblor esa salvación, que la cuidemos. ¿Cómo no agradecer a Dios, mis hermanos? Si somos el templo de su Espíritu Santo, ¿por qué no vivir mejor, mis hermanos? Bajo su presencia, bajo su llenura, bajo todo aquello, mis hermanos, que necesitamos hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por tu bendición,
que nos dan, mi Señor, de poder grabar, Señor, estas enseñanzas, de poder llegar a uno de los oyentes, Señor, que sea tu palabra, Señor, trabajando, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo, Señor, atrayendo a tu pueblo, Señor, a ti. Yo sé que hay gente, Señor, que ha batallado porque aún hay cosas que se le han enseñado mal, Señor, pero que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiéndolos, guiándolos a toda verdad y a toda justicia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toca a todo aquel que se siente mal, Señor, así sea emocionalmente, físicamente, Señor. Que sea tu mano poderosa trabajando, Señor, sobre sus vidas y trayendo paz a sus corazones. Ayúdales a enfocarse en lo que han creído, Señor. No despegándose ni tan siquiera un ratito de tu poder, Señor, de tu presencia. Que seas tú, Señor, ayudándoles de una manera especial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos, mi Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana si Dios nos concede vida.